señala siempre las cosas que hace mal. ¿Usted no ha vivido en un evangelio legalista? Donde cada vez que usted llega siempre hace cosas buenas y gloria a Dios, y cuando hace las malas siempre te señalan. Yo te lo dije que a mí me habían llamado a esto. Ámeme si quiere, no me ame si no quiere, pero yo sé que usted es libre. Usted es libre, usted no pertenece a eso, ¿verdad que sí? Usted no pertenece a eso. Y siempre está buscando lo que hacemos mal. La ley siempre busca lo que hacemos mal, siempre busca donde condenarnos, donde señalarnos en muchas deficiencias y en muchas faltas. Este es el propósito de la ley. Usted sabe para qué la ley vino, para definir los límites de lo correcto, para saber cuándo nosotros hicimos lo malo. Por eso Pablo dice, no conozco la codicia hasta que la ley vino. Cuando vino la ley, entonces él puede decir, ahora sé que es incorrecto. Por eso es que un niño puede ir a una tienda y cuando sale de la tienda sin darse cuenta tiene ¿qué? Un chicle en la mano, tiene un dulce en su mano. Y ya tú vas más adelante, saliste de la tienda, nene, cogiste el dulce. Él no se robó el dulce, él no sabe que es malo. Y Pablo le pasaba lo mismo, codiciaba porque no había visto la ley. Cuando llegó la ley le dijo, estás haciendo mal. Entonces la ley vino para decirle a Pablo que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero Dios estableció la ley. Pero la ley la estableció para que revelara la necesidad de tener algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la ley es buena y nos permite ver la vida como Dios la ve. Para Dios matar es malo, para Dios adulterar es malo, para Dios fornicar es malo, y para Dios murmurar es malo. Y la ley nos permite a nosotros ver cómo Dios ve la vida. Y cuando viene la ley, automáticamente usted puede ver la vida como Dios la ve. Y ya entonces las cosas cambian. Por eso es que Romanos 7:7 nos dice, no conocí el pecado hasta que la ley vino. No sabía que existía, no sabía que era codiciar hasta que vino la ley. Pero Dios estableció la ley. Al principio, Carmen Gente pensó, hablando de usted y de mí, en un matrimonio prometedor con Pedro Ley. En un matrimonio estupendo con Pedro Ley, pero se dio cuenta que ella no podía cumplir con las expectaciones, porque eran expectaciones justas. Y Carmen Gente se dio cuenta que las limitaciones de la ley de Dios era bien difícil de cumplir. Carmen Gente sabía que Pedro Ley estaba ahí para juzgarla, estaba para señalar todo lo que hacía mal. Y Carmen Gente se dio cuenta que casada con este hombre trataba de hacer lo mejor por la ley, por Pedro Ley, pero no podía. Porque Pedro Ley lo único que hacía es señalarle la falta de todo lo que hacía mal. Y no pasó mucho tiempo cuando el gozo y el entusiasmo se convirtió en miseria, en ira y en rebelión. Por eso es que usted ve que la gente que se aparta de la iglesia no se aparta mostrado con el pastor. No se va molesto con Carmen, se va molesto con Pedro Ley. La gente llega a la iglesia y no es excusa irme por el pastor, o irme por el otro, o irme por el hermano, ni porque alguien te señale por juicio, por el legalismo. No, se van de la iglesia molestos porque no pueden cumplir con las expectativas de la ley de Dios. Y se les hace duro. Y pueden reconocer tanto que hago trabajo para hacer lo mejor para Dios, hago todo para Dios, y se me hace tan difícil. Y tú encontrarte con 2 o 3 hermanitos que te digan es tan difícil. Ay, bendito, tú eres un pecador, eres hijo del diablo, no te sientes en silla de escarnecedores. Y cuando vemos estas cosas, apartamos a la gente. Usted sabe que en Puerto Rico, para hablar de Puerto Rico, el 80% de los presos han sido convertidos y miembros de una iglesia. ¿Usted sabe qué es eso? Que por culpa de la misma iglesia, del legalismo y la religiosidad, la gente se aparta de la iglesia. Cuando el mismo Dios dejó el juicio para el final. El mismo Dios dijo, yo voy a tener un juicio al final. Y cuando venimos a ver que la gente trata de hacer lo mejor por Pedro Ley, pero no puede. Y esto se convierte, después de un tiempo, en miseria, en tortura y en una rebelión constante. Ahora te voy a decir esto, y permítame someterle ante ustedes que toda persona que ha nacido o está en un régimen legalista parece de estos tres males. Parece de estos tres males: miseria, ira y rebelión. Porque no están molestos ni con el pastor ni con nadie, están molestos con Pedro Ley. Porque la ley le hace duro, porque la ley es tan fuerte, la ley es tan atroz. Y mucha gente que se aleja de la iglesia está molesta con Pedro Ley.
Y mucha gente que hoy está en el mundo porque no pudieron soportar la continua acusación, la continua condenación, el continuo señalamiento de sus faltas, de sus errores, de sus inconsistencias, de toda aquella humanidad que se va revelando en nuestra vida a medida que la vivimos, a medida de que no hubo misericordia y no hubo suficiente gracia. Y llegaron a la iglesia, pero ese evangelio legalista y religioso lo que ha hecho es trastornar el corazón de la gente. Y como la gente ha tratado de hacer lo mejor posible y tratar lo mejor de hacer lo mejor para conformar a Pedro Ley, se apartan de tanta acusación, se apartan de tanto juicio. Sin embargo, Carmen gente se da cuenta que no puede cumplir con los requisitos de Pedro Ley. Usted no ha notado que cuando usted está haciendo dieta, esta es la mejor parte. Usted no ha notado que cuando usted va a hacer una dieta, usted llega al doctor, él le da una dieta, usted quiere bajar una librita, a usted todo eso le viene una bendición. Usted se ve en el espejo, se ve bien, quiere rebajar las libras, pero usted no se da cuenta que de momento está en la oficina del médico o en el área de trabajo y allí está leyendo una revista y te resalta el bizcocho de chocolate que usted se impuso que no podía comer. ¿Usted no ha notado? Que cuando usted está ahí, usted se sienta, abre la revista y sale el bizcocho que el doctor le dijo que usted no podía comer, porque para usted eso no se puede comer. ¿Usted no ha notado que cuando las paredes están pintadas, usted dice, mira, wet paint, y usted va, estará pintado? Cuando está pintado. Entonces, lo que nosotros vemos y nos ponemos como ley, y lo que nos prohíbe la ley es lo que tu corazón desea. Por eso Pablo dice, cuando conozco la codicia, veo a ver que la codicia es mala. ¿Por qué? Porque es lo que mi corazón desea. Por eso es que cuando tú estás sentado y pones una dieta y te sientas, lo más difícil que se te hace a ti es soportar lo que tu corazón desea. Amén. Y cuando usted ve sale ese bizcocho y usted, mi alma, qué diablo y demonio salió aquí. Y usted no sabe con qué está luchando porque es lo que tu corazón desea. Usted no da cuenta que el que roba, la ley lo que lo condena es a robar. Usted le puede decir, tiene una mujer, tiene 2 mujeres, 3 mujeres, la quiere, y te dice no, porque no es su debilidad, no es lo que su corazón desea. Lo que su corazón desea es el dinero, porque es un pillo, es un ratero. Pero a un adúltero tú le dices, mira, hay mujeres, y el hombre se pone débil, el hombre tiembla. ¿Por qué? Porque es lo que su corazón desea. Entonces se le hace tan duro cumplir con la ley. Pero ¿sabe lo que está haciendo la ley? Está haciendo su trabajo. Lo que usted se impuso como ley es lo mismo que lo está acusando, lo está condenando y lo está sacando lo que verdaderamente siempre estuvo en el corazón. Lo que usted se pone como ley es lo que siempre te está sacando lo que hay en el corazón. Por eso es que Dios no juzga el pecado. Escucha, por eso es que el pecado es más que una ley. El pecado es más que una ley. Es más, el pecado es la violación a una ley. El pecado es la violación a la ley de Dios. El pecado es una violación y el pecado, aparte de todo, mire esto y grábese esto en su corazón. El pecado es la exposición de la condición de tu corazón. El pecado es la exposición de la condición de tu corazón. Pero Dios no juzga, Dios juzga el motivo y no el pecado. Porque los ojos de Dios están puestos sobre la intención de tu corazón, no sobre el pecado. Porque el pecado lo venció Cristo en la cruz, lo dice la palabra, lo leímos ahorita. El pecado lo venció Cristo en la cruz, pero Dios juzga la intención de tu corazón. Él juzga la intención de tu corazón. Pregúntale al hijo pródigo, que el que regresó era menos pecador que el que estaba. El que estaba era peor que el que se había ido. El que estaba ahí era peor que el que se había ido y cuando vino recobró misericordia del Padre. Y el que estaba tenía envidia. El que estaba murmurando. El que estaba señalado. Al rápido quería que tomar la parte de su hermana. ¿Por qué? Porque el que estaba era peor que el que se había ido. Pregúntenle al hijo pródigo. ¿Y por qué lo que nosotros juzgamos como pecado, que es, escuche esto, lo que nosotros rápido juzgamos como pecado, que es que no fumo, no bebo, no estoy con mujeres, no estoy en la barra. Esos son pecados de la carne que Cristo lo crucificó en la cruz. Pero queda el chisme, la ira, el enojo, la murmuración, la contienda, el odio. Esos son pecados que están en el corazón, que es responsabilidad tuya y mía traerlas aquí a los pies de Cristo y decirle, cambia mi corazón que estoy dañado.
Cambia mi corazón, que tengo cosas adentro que necesito llevarlas